No me dejes caer en la tentación de venir a Dios sin querer a Dios en primer lugar, sin adoración. No quiero eso, Señor. Quiero adorarte a ti en primer lugar y ponerte en el lugar que mereces para seguir viviendo mi vida cristiana. Muy bien, Padre nuestro que estás en el cielo. Así tienen que orar ustedes, ¿no es cierto? Verso 9. Ustedes deben orar así. Y podríamos recitar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. No nos dejes caer, perdona nuestras deudas, como también nosotros nos perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Cuántas veces hemos dicho esta oración? La hemos repetido, la hemos leído. Quizás creciste en un colegio donde te enseñaban esta oración repetitivamente todos los lunes, partías en la semana orando al Padre Nuestro, qué sé yo. Y podemos saberlo de memoria, recitarlo de esta manera, pero no entender lo que tenemos disponible en el Padre Nuestro. Ese es uno de los grandes peligros con una oración como esta que Jesús enseña a sus discípulos. Y Jesús nos la enseñó para que hagamos lo que acabo de hacer, para recitarla. Nos la enseñó de una manera que la digamos de memoria, como un rezo, una fórmula mágica que si la dices bien, bueno, como los grupos WhatsApp, si lo compartes 10 veces te van a llegar, lo que te va a llegar una bendición hoy día, ¿no? Si la dices no va necesariamente a pasar algo mágico. Jesús nos la enseñó de esa forma. Jesús enseñó al Padre Nuestro a sus discípulos como un modelo de vida cristiana. En la oración del Padre Nuestro están contenidos los principios centrales para la vida cristiana. Y muchos teólogos concuerdan en eso. El Padre Nuestro que Jesús está enseñando acá y que vamos a ver hoy día es el centro, el corazón de todo el Sermón del Monte, hacia donde Jesús quería llegar. Tu relación con Dios en lo personal, en lo secreto, en lo privado, cómo te acercas a Dios mismo. Por lo tanto, esta oración no es una ecuación, ¿cierto? Es un modelo de la vida cristiana. Eso vamos a estar viendo hoy día. En otras palabras, la oración del cristiano es la respiración del ser humano. Esa frase la inventé cuando estaba haciendo sermón y dije que tengo que poner ahí patentada. La oración del cristiano es la respiración del ser humano, en el sentido de que como tú tienes que respirar como ser humano para vivir, la oración es lo mismo para el cristiano. Respiras y oras el cristiano. La misma dinámica. La semana pasada, simplemente para conectarte con lo que vimos la motivación de la oración, ¿se acuerdan? Estaban los hipócritas, los gentiles que oraban con diferentes motivaciones. Todo el mundo ora, religiosos y religiosos, pero con la motivación incorrecta, dijo Jesús. La semana pasada vimos la motivación, hoy día vamos a estar viendo el contenido de la oración. Todo lo que la semana pasada querían, pero Marco, dígame cómo tengo que orar ahora. Llegó el día, llegó el momento, como dicen en la tele. Así que vamos a estar viendo, según Jesús, la base de la oración cristiana debe comenzar con adoración, seguido de sumisión, petición, confesión. 4 palabras que espero puedas recordarlas en tu mente. Súper sencillas. Adoración, sumisión, petición, confesión. Adoración, sumisión, petición, confesión. Ni yo me la he podido aprender todavía, así que estoy tratando aquí de aprenderla, ¿ya? En otras palabras, si son muchas palabras para ti, estas 4 palabras, es difícil que me la aprenda, ve el Padre Nuestro como 2 grandes divisiones. La primera mitad es la sección divina y la segunda mitad es la sección terrenal. Si quieres ver el Padre Nuestro así también. O lo que damos a Dios y lo que Él nos da. También puedes dividirla de esa manera. Pero ahí te lo voy a ir mostrando, pero me voy pasando por cada una de estas palabras. Adoración, sumisión, petición y confesión. Esas 4 palabras vamos a ir avanzando hoy día. Espero ir rápido porque hay mucho que decir acerca del Padre Nuestro, pero estoy tratando de resumir todo lo que quisiéramos decir. Partimos del año, ¿se acuerdan? Este año, en enero, hicimos una serie, Enséñanos a orar, y vimos un domingo un versículo. Y ahí cada uno hizo un sermón ahí. Entonces, podríamos decir mucho, pero vamos a tratar de resumir. ¿Y por qué parto diciendo que, no yo, pero Jesús dice que la oración cristiana parte con adoración? Tanto la oración como la vida cristiana parten con adoración. Mira el verso 9, Jesús dice, ustedes deben orar así.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Verso 9. Primero, Jesús se está refiriendo a Dios como Padre, ¿no es cierto? Lo hemos explicado otras veces. Pero es necesario que Jesús lo diga porque tanto los hipócritas como los gentiles de la sección anterior no se acercan a Dios como Padre. Y Jesús tiene que aclarar cómo acercarnos a Dios. Los gentiles y los hipócritas se acercaban a Dios como un jefe, no como un padre. Tengo que hacer algo para que me retribuya. Tengo que rendirle a Dios para que me acepte y me dé lo que merezco. Esta relación de jefatura, ¿no es cierto? Donde tengo que rendir para que me pesque. Los cristianos, dice Jesús, gracias a Jesús, a Él mismo, podemos llamar a Dios Padre. Esa es la gran diferencia entre cualquier persona con un cristiano. Tener una relación personal e íntima con Dios. Padre, eres mi Padre. Ahora, en un sentido, la gente puede decir ver a Dios como Padre. Como cualquiera de nosotros puede ver a Bernardo Higgins como el padre de la patria. Bueno, para algunos quizás Bernardo Higgins, para otros, es un tema debatible, pero en general, un chileno puede decir Bernardo Higgins el padre de la patria. En un sentido general. Pero yo no tengo una relación cercana ni afectiva ni relacional con Bernardo Higgins. No es mi padre, padre de la patria. Lo mismo ocurre con Dios. Puedes ver a Dios como creador en general, pero no tener una relación con Dios como Padre. ¿Se entiende? Y los cristianos pueden acercarse a este Dios como Padre, gracias a lo que Jesús hizo. En segundo lugar, este Padre, dice Jesús, tiene que ser adorado. ¿Lo viste? Jesús dice, santificado sea tu nombre. Y esa palabra santificado simplemente significa que Dios tiene que ser lo principal, lo central, lo más sublime en tu vida, lo más sagrado, lo más amado y atesorado para ti. No hay nada más importante. Santificado sea tu nombre. Tú estás en una categoría diferente a todo lo que existe en este mundo. A eso se refiere Jesús con santificado sea tu nombre. Por eso dije que la oración tiene que partir con adoración. Jesús está diciendo, tienes que acercarte a Dios entendiendo quién es Él y cuál es tu posición frente a Dios. Él está en otra categoría y yo estoy por debajo de Él. No en un sentido despectivo, sino que Él es Dios, Padre, el creador de todo. Y así me acerco a Él. Y adoración, que lo que estoy diciendo es que la oración parte con adoración, simplemente es amar a algo o a alguien más que cualquier otra cosa. Eso es adorar. Generalmente vemos adoración en otras culturas, orientales generalmente, ¿no es cierto? Y vemos personas inclinándose, postrándose físicamente frente a estatuas, personas, templos. Decimos, ¡ay, que son idólatras! Adoran, tienen ídolos. Pero Jesús dice que todo el mundo hace eso, no solamente de manera física postrándose ante algo. Él dice que en tu corazón te inclinas ante un montón de cosas, diariamente. O como dijo Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Constantemente estamos produciendo adoración a personas o cosas que tenemos diariamente. Siempre generamos ídolos a los que adoramos. Y Jesús dice, bueno, la oración parte con adoración, pero al Padre lo adoramos a Él. Lo ponemos en la categoría que merece ser puesto. Ahí arriba, santificado sea tu nombre. Piensa de la siguiente manera para que tú puedas evaluar qué es lo que ocupa el lugar de Dios quizás ahí. Puedes decir santificado sea tu nombre, pero quizás estamos poniendo otras cosas en su lugar. Y una manera de darse cuenta es pensar en qué es lo que ocupa tu mente la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando estás solo o sola. O como Jesús dijo en la sección anterior, en lo secreto. ¿Qué es lo que más ocupa tu mente en lo secreto? Ahí podrás darte cuenta cuál es el centro de tu corazón. ¿Qué es lo que más amo cuando estoy solo? ¿Qué es lo que más está dando vuelta ahí en mi cabeza? Me preocupa, me inquieta, me saca de Dios en el centro. ¿Qué es lo que más ocupa tu corazón en el momento? ¿Puede ser dinero, por ejemplo? No es que el dinero esté mal en sí mismo, ¿no es cierto? Pero ante la falta de, por ejemplo, si solo tuviera 200 luquitas más, sería verdaderamente feliz. Podría llegar a fin de mes con más alegría. El dinero en sí mismo no es malo,
Pero estamos esperando del dinero que produzca algo en nuestro corazón, que solo Dios puede dar. Ahí en lo secreto, ¿qué es lo que más ocupa tu mente, tu corazón? Pueden ser, por ejemplo, no sé, relaciones en general, matrimoniales, con amigos, con hijos. Ahí en lo secreto, ¿qué es lo que más? La relación matrimonial con la señora, con el marido, estoy demasiado, es lo que gira todo el tiempo en torno a mi mente, en lo secreto, o con los hijos, alguna relación difícil con los hijos. No es que esté mal pensar en nuestras relaciones, pero quizás eso es lo que nos está, lo que me tiene ansioso, lo que me tiene preocupado, sobremanera, lo que me está generando un carácter que sale ahí en la casa poniendo un ambiente tenso, porque esto es lo que está centrado en mi corazón, mi mente, en lo secreto. Y así pueden haber un montón de cosas. La salud física, no la salud físicamente. Me preocupa la salud, enfermedad. Bueno, ni siquiera estoy enfermo, pero podría enfermar. Y eso está girando todo el rato en mi mente. Necesito que la seguridad que me dé la salud, ¿cierto? Más que Dios mismo, estar sano. Bueno, pueden haber muchas cosas, pasando en tu propia mente. Eso, tú tienes que evaluar eso, en lo secreto. ¿Qué es lo que más ocupa mi corazón, mi mente, el centro? Y todo eso puede convertirse en un ídolo. Nuestra vida puede estar centrada en eso. Lo que adoramos en lo secreto es lo que realmente amamos. Ahí en lo secreto. Lo que más adoro ahí es lo que en realidad más amo. Y Jesús quiere que digamos santificado sea tu nombre. En lo secreto, tú eres Señor. ¿No? Santificado, estás en otra categoría, tú eres lo más importante. Y ahí vienen después otras cosas. Tú eres en primer lugar. Santificado sea tu nombre. Que Dios sea lo más importante. En lo secreto, Él tenga toda mi mente y mi corazón. Por eso la oración debe comenzar con adoración, dice Jesús. No podemos partir al revés, no podemos partir con la petición del pan diario. Necesitamos partir primero con la adoración a Dios. Dios tiene que ser lo central. Si no, todo el resto de nuestra vida cristiana en general y todo el resto de nuestra oración va a estar desordenada. Si no partimos con la adoración, que es el primer punto. Y una vez que partimos con adoración, lo segundo que Jesús enseña es la sumisión. En el verso 10, Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La sumisión que Jesús está diciendo simplemente es someterse al gobierno y voluntad de Dios. Obviamente, cuando tú oras esto, venga tu reino, hágase tu voluntad. No significa que Dios no esté reinando hoy día y tú tienes que orar para que empiece a reinar. Como que está esperando que tú digas eso para empezar. No es eso. Dios obviamente ya está reinando hoy, no depende de tu oración para que Él reine y haga su voluntad. Pero como decía un antiguo teólogo llamado San Agustín, decía, así como la luz está ausente para aquellos que rehúsan abrir sus ojos, así es posible rehusar el gobierno de Dios. Dios está reinando, pero podrías estar con tus ojos cerrados a su gobierno, a su voluntad, y no sometiéndote a lo que Él establece. Entonces Jesús enseña que la única manera de que su reino y su voluntad sean hechas en nosotros es si acaso en primer lugar lo adoramos a Él. No puedes partir con la sumisión tampoco antes de la adoración. No te vas a poder someter a su gobierno si no estás amándolo de manera entendida, por qué, y en una relación con el Padre, obviamente. Entonces cuando está desordenado eso, cuando alteramos el orden, sumisión y después adoración, cuando hacemos eso, van a haber momentos donde nuestra voluntad va a chocar con su voluntad. Y vamos a tener que decir, ok, ¿cuál es la que tiene prioridad ahora? ¿Mi voluntad o la suya? Si no estás partiendo con adoración. ¿Se entiende? Entonces, si no partes con adoración y quieres igual someterte a Dios, bueno, tu voluntad va a chocar con la suya. Y van a pasar situaciones que te quiero dar algunos ejemplos. Pero ¿entiendes lo que significa cuando tú oras o dices o hablamos esta frase? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Estás dimensionando lo que estás diciendo, estás por lo menos consciente de decir, estoy pidiéndole que Dios gobierne toda área de mi vida con esa frase. Incluso aquella donde
Yo quiero hacer mi propia voluntad. Entonces, déjame ponerte algunos ejemplos, a ver si quizás en tu caso no, y ahí tú verás otras áreas de tu vida donde puedes aplicarlo. Pero, por ejemplo, imagina que te ofrecen un mejor trabajo, más plata, pero el costo sería, si aceptas ese trabajo, dejar tu comunidad de fe, de iglesia. Dejarla en el sentido de no voy a poder estar casi nunca. Domingo, la semana, compartir con los... Si acepto ese trabajo, mejor plata, no sé, todas las cosas que quisiera en mi vida, el costo va a ser perder todo el resto de mi vida de fe, de crecimiento, de estar con otros hermanos, compartir la palabra de Dios juntos, etc. ¿Qué haces en una situación como esa? ¿Cuál es tu manera de evaluar? Ok, ¿cuál es la... Tengo que orar, sí, ok, tengo que orar, pero ¿qué voluntad vas a hacer en primer lugar? Y no estoy diciendo que el trabajo no sea voluntad de Dios, ¿cierto? También da esa bendición ahí, pero muchas veces están ahí para que podamos evaluar y poner a prueba nuestras prioridades. Okay, ¿qué hago ahí? Una vez a una persona de Iglesia Puente le pasó eso, y me dijo una vez, yo rechacé un trabajo, un mejor trabajo, me dijo, porque si lo aceptaba, iba a perder todo lo que estaba disfrutando ya, de comunidad, de estar con otros hermanos, discipulado, de crecer en la palabra de Dios. Fui creciendo mejor. No, preferí no, me iba a tomar mucho tiempo, era más lejos, y empezó a evaluar todas las cosas y no sé qué, prefiero seguir con la plata que tengo, que el Señor me ha provisto, pero no quiero perder. Y eso me impactó mucho cuando me contó eso. Fue súper animante ver en la práctica, así, oh, poniendo en la balanza y diciendo, Señor, quiero esto y vivir con lo que tú me estás dando. Eso es un ejemplo, ya bueno, en muchas otras maneras o situaciones. Por ejemplo, cuando estás en una relación con una persona, típica esa para los cabros más jóvenes o que están en una relación con alguien, todavía no se han casado y de repente, no sé, uno de los dos se convirtió y empezó a ser cristiano y el otro no. Entonces tienen que empezar a evaluar, ok, ¿qué es lo que tú quieres, Señor, aquí con esta cosa? Seguimos adelante, voy a disipularlo, lo voy a disipular para que se convierta, porque eso es lo que quiero, Señor, pero ¿qué quieres tú, Señor? ¿Vamos más adelante con esto? ¿Quieres que me case con una persona que no te va a amar como yo quiero que te ame y como quieres tú que nos amemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es tu decisión ahí? O incluso más práctico aún, por ejemplo, ¿cómo ordenas tu propio presupuesto de plata en tu Excel? ¿Cómo estás haciendo tú? O quizás papel todavía algunos. ¿Quién tiene prioridad en tu presupuesto? ¿Qué refleja tu presupuesto? ¿Su reino o tu reino? ¿Su voluntad o tu voluntad? Estoy poniendo ejemplo para que tú puedas evaluar nomás cuando oramos esta frase. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Quiero que gobiernes toda área de mi vida. Y esos son algunos ejemplos de áreas de tu vida, tal vez, o otras. Generalmente como cristianos hemos aprendido a ordenar nuestra vida por prioridades. No sé si te ha pasado eso. Quizás has aprendido desde joven, no sé, desde cristiano, a ordenar tu vida por prioridades. Dios, familia, iglesia, no sé, trabajo, vecino, jefe, por allá abajo, ¿no es cierto? Pero generalmente hemos aprendido a ordenar nuestra vida por prioridades. Y de repente decimos, no, que la familia es más prioritaria que la iglesia. No, la iglesia es más prioritaria que los vecinos. Y ahí empezamos como a poner categorías, como si Dios nos hubiera enseñado que la vida se vive así, como esto es más importante que lo otro. Pero nunca en la Biblia hemos visto eso. Lo único que vemos en la Biblia es Dios es mi máxima prioridad y todas las demás cosas Dios quiere que sea fiel en todo. Que se haga su voluntad en todas las otras áreas de mi vida. Familia, amigos, trabajo, vecinos, etc. Entonces, déjame preguntarte, ¿estás ordenando toda tu vida bajo el gobierno de Dios? ¿Bajo su voluntad? ¿O tú ordenas el reino de Dios bajo tu voluntad? ¿Su agenda está primero y mi agenda se somete a la suya? ¿O su agenda se somete a la mía? ¿Cuál es tu manera de vivir la voluntad de Dios? A menos que estemos seguros que Dios es nuestro Padre, nunca podremos decir genuinamente, venga tu reino, hágase tu voluntad. Si Dios no es tu Padre y tu máximo
prioridad de adoración, jamás vas a poder orar genuinamente la segunda frase. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Nunca, genuinamente. Lo va a decir, quizás algunas áreas de mi vida, pero si Él no es tu prioridad en la adoración, difícilmente va a poder decir, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y todo el resto de nuestras peticiones obviamente van a estar desordenadas. Van a estar más sometidas a tu agenda más que a su voluntad. Por eso, como te dije, la primera parte del Padre Nuestro, hasta aquí, versos 9 y 10, la primera mitad es la parte divina. Lo que damos a Dios, adoración, sumisión. Y la segunda parte ahora es lo que Dios nos da. Cuando hemos aprendido a adorarlo y a someternos a su gobierno y a lo que Él establece para nuestra vida, que es lo mejor que podemos hacer, ahora, Señor, vamos a venir recién a las peticiones secundarias, que son importantes. Pero necesitamos estar alineados primero en el primer aspecto divino, en la adoración y sumisión. Luego de eso, el tercer punto de la oración que Jesús enseña es petición. Mira el verso 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Tenéis clara la primera parte? Tú eres el centro de la adoración. A ti me tengo que someter a tu gobierno. Ok. Ahora puedo venir a pedir. Solo cuando nuestra primera necesidad de Dios mismo está cubierta, la necesidad práctica viene como consecuencia. Como dice Jesús mismo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso podemos venir a pedir el pan cotidiano, como dice por lo menos la NBI, la versión moderna que yo no eso, ¿cierto? No el pan mensual, no el pan semanal, el pan diario. Jesús hace énfasis en esa dependencia diaria en su provisión. Y tampoco nos está diciendo que pidamos por los lujos, ¿no es cierto? Danos hoy nuestro costillar cotidiano. Amén, ¿no es cierto? Yo sabía que alguien iba a decir amén a eso. Pero Jesús nos está animando a pedir por las necesidades prácticas, lo que necesito, Señor, ni más ni menos. Ya tenemos lo más importante, tenemos al Padre, lo tenemos todo con Él, nos ha dado todo lo que necesitamos eternamente. Bueno, Señor, provéenos. Y si no has dado todo eso, ¿cómo no nos vas a proveer lo demás que necesitamos? Y no es solo una petición personal, ¿lo viste? Jesús dice, nuestro pan cotidiano. Y según Lutero, nuestro pan expresa una necesidad también en nuestra sociedad. Que los cristianos estén orando por la necesidad de nuestra nación, de nuestra cultura, de nuestros espacios, de la justicia que queremos que Dios provea al necesitado en nuestra sociedad. Podríamos, en este punto del verso 11, danos hoy nuestro pan cotidiano, podríamos dar, probablemente aquí, cada uno de ustedes podría dar demasiados ejemplos de la provisión de Dios en su propia vida. ¿Sí o no? Podríamos estar toda la tarde diciendo, mostrando cómo Dios nos ha provisto milagrosamente de múltiples maneras. Esta misma semana me pasó. Justo preparando este verso. Llegué a ese verso 11, preparando el sermón, por ahí por el martes. Verso 11. Y aquí dije, Señor, aquí, bueno, lucho en todos los versos, pero en la práctica, y la madre testigo, este verso, ahí llegué y dije, Señor, me cuesta preparar este verso para enseñarlo. Lucho demasiado con esto, Señor, en un aspecto específico. En medio de mi desconfianza, preparando este verso, Dios proveyó todo lo necesario. Yo estaba preparando este verso sin ninguna, completamente desconectado. Señor, voy a hablar de esto, pero yo mismo no confío en esto completamente. Esta misma semana. Y al otro día de estar peleando con este verso, con el Señor, mostrando su provisión. ¿Qué? Cuando estás metido ahí en la palabra de Dios, mostrándote a ti mismo en primer lugar. Jesús dice más adelante en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 7, cuando vamos a llegar ahí, si ustedes, aún siendo malos, nosotros, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan. Si nosotros sabemos darle algunas cositas buenas, cuánto más su Padre Celestial le dará cosas buenas a los que le pidan. Un autor dijo una vez, ¿quién se atrevería a despertar a un rey a las 3 de la mañana en su palacio
para molestarlo por un vaso de agua. Y dice, solamente un hijo podría hacer eso. Nadie más se atrevería a hacer algo así. Y Jesús está diciendo, vengan a pedir. Ustedes son hijos. Y el Padre sabe darle cosas buenas, sabe lo que ustedes necesitan. Antes que oren, dijo la semana pasada. Vengan a pedir, Dios les va a dar lo necesario. Pero recordando quién es la fuente de los padres generosos, está dispuesto a darse completamente. Tengo que preguntarte, tu petición, tercer punto, petición, tu petición, ¿está alineada a su voluntad? Que el verso anterior. ¿O tu petición está desconectada de la primera mitad del Padre Nuestro? Pido por lo que no necesito necesariamente, por cosas que quizás me van a desviar de que Él es el centro. ¿Está tu petición alineada a su voluntad? Generalmente nos frustramos cuando Dios no nos da lo que pedimos, porque generalmente pedimos, como dice el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, pedimos mal, dice, para satisfacer nuestras propias pasiones. Y por eso muchas veces vivimos frustrados, es que Dios no me ha dado, le pido tanto que me dé, pero dice Santiago, pedimos mal, estamos pidiendo para satisfacer mi oración no está alineada a su voluntad. Y eso necesitamos confesarlo, si acaso tu petición no está alineada a su voluntad. Y ese es el último punto, confesión. ¿Se acuerdan? Adoración, sumisión, petición, confesión. Del verso 12 al 15, déjame leerlos, porque parte del verso 12, pero los demás versos también están alineados a lo mismo. Jesús dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No solo pedimos por necesidades prácticas, como el verso anterior, verso 11, sino que también pedimos por relaciones prácticas. Suena como si estos versos, si Jesús estuviera pidiéndonos que perdonemos para que Dios nos perdone, ¿sí o no? Quizás leíste eso y dijiste, oh, si no perdono, Dios no me va a perdonar. Entonces parece que me está pidiendo que me porte bien para que Él me pueda perdonar. ¿Sí o no? ¿Te pasó eso? ¿Te dio un poquito de leche? ¿Cómo entiendo estos versos? Porque no sé qué. Pero lo que Jesús está diciendo es como dijo el gran teólogo Sproul, que ya no está con nosotros, celebrando en la gloria con el Padre. Y dijo, las personas perdonadas perdonan a los demás. Eso es lo que Jesús está diciendo. Alguien que ha sido perdonado por el Padre y ha recibido la gracia de Dios en su vida, es una persona que automáticamente, constantemente está perdonando y derramando gracia a otras personas, así como él o ella lo ha recibido. Y John nos enseñó eso en enero, me acuerdo clarito, de este verso. Y nos dijo, personas perdonadas, Pero me quedó tan claro que no se me olvidó, ¿viste? Gracias. Es una característica del pueblo de Dios. Perdonar a otros. No es una opción si es que, bueno, me perdona, si es que se porta bien, no le perdono, no. Es una característica innata del pueblo de Dios, ser un reflejo, un espejo de la gracia. Cuando alguien entra por la puerta, hablando físicamente, ¿no es cierto? Pero cuando alguien ve al pueblo de Dios reunido y ve las relaciones del pueblo de Dios, lo que debiera haber es un espejo ahí que le muestra la gracia, el perdón que esa gente ha recibido. Y dicen, ¿cómo puede ser posible que perdonen así, que estén dispuestos a dar? Incluso si no reciben, dan perdón, gracia a otros. Esa es la característica del pueblo de Dios. Y hay dos aspectos del perdón que me gustaría dejártelo claro antes de cerrar. Hay un aspecto del perdón a nivel personal y hay un aspecto grupal, ¿ya? Para que quede súper claro y después de eso vamos terminando. Pero a nivel personal hay un aspecto del perdón donde si tú confesaste tu pecado a Dios, te has arrepentido genuinamente y has confiado en la obra de Cristo en la cruz, has recibido el perdón de Dios. En ese momento, cuando te conviertes, Señor, perdona mi pecado por estar viviendo sin ti, lejos de ti, toda mi vida. Quiero seguirte, quiero amarte genuinamente. Eres perdonado. Como una sentencia judicial. Todos los días de la semana ahí en el abogado.
Es una sentencia judicial que cambia tu estatus frente a Dios para siempre. Eres una nueva persona. La pregunta es: ¿por qué seguir orando por el perdón de mis pecados si ya he sido perdonado? ¿Sí o no? ¿Ha pasado esa moneda? ¿Para qué tengo que seguir orando? Igual como la semana pasada. ¿Para qué tengo que seguir orando para que Dios perdone mis pecados? Si ya me perdonó una vez. Porque el cristiano sigue siendo influenciado por su pecado en este mundo. No quiere decir que es una persona perfecta. Al contrario, va a seguir siendo influenciado por su pecado y siempre vamos a estar necesitados de su gracia. Nunca vamos a quedar fuera de la gracia. Como, no, ahora ya no necesito su perdón y su gracia. Lo mismo que ocurrió en mi conversión, fui perdonado por gracia, declarado inocente por Dios gracias a Jesús. Eso mismo es lo que me sigue haciendo crecer el resto de mi vida y ayudando en medio de mis fracasos. Entonces Jesús está simplemente desafiando a una vida constante de arrepentimiento. Una vida constante de arrepentimiento, confesión y perdón. O si queréis ponerlo primero, confesión al Padre, como en Salmo 51, no, partido esta mañana en cosas. Confesar, contra ti solo he pecado, Señor. Hice algo contra otra persona, como dijo el José. Sí, no evitamos eso que hicimos ahí. Pero en primera instancia es contra ti, Señor. He pecado contra ti en primer lugar. Y lo confieso. Me arrepiento genuinamente y recibo tu perdón. Yo no sé si te ha pasado a ti, muchas veces sentimos que Dios no perdona un pecado específico que hayamos cometido. No sé si te ha pasado eso, pero puede que vivas en tu vida muchos años sintiendo que Dios no ha perdonado algo que hiciste grave. No quiere decir que los otros pecados sean menos importantes, pero hiciste algo y llevo 5 años viviendo con esto y siento que Dios no me ha perdonado. No te quiero preguntar que levante la mano si te ha pasado eso. Piénsalo para ti hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Hay un autor también que dice, una persona que llegó así a preguntarle, ¿qué hago, pastor? Oro siempre y no siento que Dios me perdone. ¿Qué hago? Y el pastor le dijo, ore. ¿Pero cómo si? Llevo 5 años orando. Sí, pues ore. Pero no ore por el perdón de ese pecado. Ora por tu arrogancia. Pide perdón por tu arrogancia, le decía el pastor. Porque crees que tu pecado no es posible que Dios te lo perdone. Estás en otra categoría tu pecado. Como si tú estuvieras en otra dimensión pecaminosa y Dios no alcanza a perdonarte. Pídele perdón por tu arrogancia. Y si es tu caso, quiero invitarte a arrepentirte de eso hoy día también. De arrogancia. Pensar que Dios no te puede perdonar. Soy más pecador que todos los demás. Posiblemente. Pero su gracia alcanza igual. Y en segundo lugar hay un aspecto grupal del perdonar. Perdón personal, Dios me perdona mi pecado. Y hay un aspecto grupal, como dice el verso 12. Así como también hemos perdonado a nuestros deudores. El perdón siempre es corporativo, no es solamente yo solo personal en el monte aislado del mundo. Es un aspecto corporativo. Vivimos junto a otros pecadores, obviamente. Todos los que estamos aquí en el cuerpo de Cristo somos pecadores de igual manera y necesitados de su gracia. Hay otras personas aquí por quienes Cristo murió también. ¿Por qué no estaría dispuesto a perdonar a Jesús? Ya murió también. ¿Por qué no podría perdonar a otro que está acá? Porque Jesús dio su vida. El perdón, queridos amigos, como ponerlo en práctica, la cancha más habitual para el cristiano es dentro de su propio pueblo, aquí, con otros creyentes. Así que te invito a pensar quizás, si hay alguien que necesita recibir tu perdón, escuchar de ti mismo, perdóname por mi pecado. Y no esos perdones medio aguachentos que aprendemos, ¿no es cierto? Si es que te hice algo, te pido perdón. ¿Cuestión más chanta que? No. Te dañé, te dije algo hiriente y le pones las palabras. Dilo. El otro necesita saber que tú sabes cómo lo dañaste. Perdóname por
eso que hice específicamente. Si alguien aquí necesita recibir, tú es eso de ti. Y este es un lugar seguro para hacerlo. No hay nada que perder. Estamos todos en la misma ambiente. Por eso, amigos, la advertencia entre medio, que me salté a propósito ahí en el último verso, que Jesús dice, que nos anima a orar, es: no nos dejes caer en tentación. Es decir, no nos dejes caer en la tentación de olvidar todo lo anterior que hemos escuchado hoy día. No nos dejes caer en la tentación de ser cristianos perdonados, pero que no son capaces de perdonar a otras personas. No nos dejes caer en esa tentación, Señor, de vivir esas vidas dualistas. Gracias por tu perdón, pero no soy capaz de perdonar a otros. No me dejes caer en esa tentación, Señor. No me dejes caer en la tentación de venir a Dios sin querer a Dios en primer lugar, sin adoración. No quiero eso, Señor. Quiero adorarte a ti en primer lugar y ponerte en el lugar que mereces para seguir viviendo mi vida cristiana. No me dejes caer en la tentación, Señor, de vivir solo la segunda parte del Padre Nuestro, sin la primera. No nos dejes caer en la tentación de ceder ante el enemigo que nos quiere constantemente recordar: Dios no es generoso, no te ama, no mereces nada. Obvio que no merecemos nada, ¿no es cierto? Así le damos la respuesta al diablo. No merecemos nada y lo hemos recibido todo, gracias a Cristo. Amigos, podemos venir a Dios en oración de manera libre y gratuita, todo lo que la cultura quiere. Acceso libre, gratuito para todos. Y disponible y libre para todos hoy día. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Y no solo lo que hizo, sino lo que Él oró en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias a su oración en la cruz, nosotros no tenemos que enfrentar lo que teníamos que enfrentar. Gracias a su oración en la cruz, nosotros hoy día podemos orar: Padre. Gracias a lo que Él hizo y lo que oró ahí. Él enfrentó el abandono para que tú y yo podamos ser adoptados. Él enfrentó la cruz para que nosotros podamos ser perdonados. Y podamos volver como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan esa historia? Se fue, despilfarró y volvió al padre. Y el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y no solo lo estaba esperando, salió corriendo el padre a ese hijo. Así me gustaría que podamos terminar orando esta mañana. Quizás ha sido un hijo, una hija pródiga. En realidad es el Dios pródigo, no es el hijo. Pródigo significa despilfarrador. Y en la historia del hijo pródigo, el hijo despilfarra la plata, pero el padre despilfarra toda su gracia ante un hijo que se fue con todo. Y me encantaría que esta mañana puedas orar: Padre. Eso es lo primero que pueda ir: Padre. Padre nuestro, mi Padre. Y empezar a adorarlo por primera vez, quizás en una relación con Él. Quizás has estado lejos de Él y sientes que ya no te sigue amando. El pecado es demasiado grande, no me va a aceptar. Te quiero invitar a volver al Padre sin ninguna vergüenza. Jesús ya pagó. Déjame orar y pidámosle al Señor que nos permita adorar en primer lugar. Si queremos: Padre, Padre, podemos decirte Padre. Ayúdame a dimensionar esa relación que tenemos disponible contigo en primer lugar. Saben mucho acá que aún te ven como un jefe y no como un padre. Quiero orar por todos nosotros acá, que en primer lugar podamos adorarte como un Padre, santificar tu nombre, ponerlo en el lugar que se merece ser puesto. Prioridad máxima, lo más sagrado y amado en nuestro corazón, en los secretos. Nuestro Padre. Hemos tenido malos reflejos de padres terrenales que nos impiden tener una relación ni saber cómo se vive con un padre. Un gran Padre bueno que viene a sanar incluso todas esas necesidades que tenemos. Quiero pedirte que obre en nuestra iglesia, Señor. Seamos una iglesia que te adora constantemente, no solo cantando, con toda nuestra vida, desde los secretos, Señor. Si podemos alinear nuestra voluntad a la tuya, nuestra agenda sometida a tu agenda, y ver cómo tú provees todo lo que necesitamos, tanto para nuestra vida práctica como para nuestra relación. Una iglesia llena de tu gracia,
que vive una vida de arrepentimiento y confesión constante. Ayúdanos, Señor, si acaso ahora necesitamos restablecer relaciones con otros, que estén aquí o quizás fuera de ellas. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias por Jesús, el hermano mayor, el Hijo perfecto, que se dio para que los hijos perfectos vamos a dar. Damos gracias. Y a Él queremos cantar ahora en respuesta. En el nombre de Jesús oramos.